Saludamos a esta hora al señor ministro de Minas, Andrés Camacho. Ministro, muchísimas gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio y buenos días para usted. Buenos días, Gustavo, para ti y para todos quienes nos escuchan. Ministro, usted ayer dio un parte de tranquilidad sobre el gas en Colombia, pero están estas advertencias, estos llamados muy respetuosos de atención de la gente del gremio diciéndole al gobierno, ojo con más adelante porque podemos terminar dependiendo más de la cuenta del gas importado y las tarifas se van a subir, ministro. Sí, de acuerdo. Yo creo que para darle claridad al país, lo que nosotros estamos viendo desde el año pasado lo anunciábamos, es que tenemos gas disponible, está garantizado el abastecimiento, pero lo que estamos encontrando son unos fenómenos en el mercado que están, en este caso, pues llevando a unos incrementos que consideramos que hay que analizarse, investigarse en detalle, porque en algunos casos podemos encontrar que no están justificados. Tenemos el gas disponible y el abastecimiento para todo este año, luego de los balances de las medidas que se tomaron el año anterior, está disponible, cubierto, pero tenemos unos retos en torno al precio. Y ahí venimos trabajando en una serie de reglamentaciones, de regulación para controlar y garantizar que los precios que le llegan a los usuarios, a la gente, sean precios eficientes y sean los precios económicos justos que se requiere. Hay unos fenómenos en la contratación, es decir, que no es un problema de abastecimiento, es un problema de mercado en los mecanismos de contratación que se han venido abordando, y por eso nosotros hemos emitido una serie de regulaciones para garantizar una flexibilización en los mecanismos de contratación y así aprovechar el máximo del gas disponible. Ahora, de acuerdo con que necesitamos más gas disponible, y por eso nosotros hemos venido avanzando en la optimización de la exploración con los contratos disponibles. El año anterior tuvimos 17 hallazgos de gas, pero en estos temas energéticos, estos son temas de largo plazo. Lo que estamos viviendo hoy son decisiones de hace 7 años, 6 años o más, porque esto implica unos periodos de exploración, implican inversiones, implican ingeniería, y eso no se hace de un año para otro. Sí. Ministro, el presidente, un poco siguiendo lo mismo que dice usted, dice que Ecopetrol sí tiene ese gas disponible, y Ecopetrol en efecto ha sacado un comunicado en el que dicen que van a vender gas de los próximos años, pero ese gas del que está hablando ahí Ecopetrol, gas que está aquí en Colombia, local, ¿es un gas de los contratos que vencen o es gas nuevo? Es gas nuevo que están poniendo a disposición. De hecho, nosotros hemos hecho, empezando año, los balances de las declaraciones de producción de cada uno de los pozos que tenemos en producción en el país, y al hacer la comparación con la demanda, pues nosotros encontramos que la declaración y la producción nacional es suficiente para cubrir la demanda nacional. El tema que ocurrió es en diciembre, enero, periodo de contratación, donde no había salido a disposición todo el gas, y algunos agentes decidieron contratarse con un gas que fue más costoso, y ahí es donde estamos teniendo un fenómeno de esa fluctuación de los precios que nosotros hemos solicitado y hemos entregado toda la información a las superintendencias que investigue por qué sea esa situación, teniendo en cuenta que pues eso hace parte tanto de la planeación comercial de los agentes como también de la disponibilidad que deberían tener cada uno de los agentes para hacer esos intercambios, esa negociación, que pues es un mercado, ¿no? Nosotros lo que hacemos especialmente desde el Ministerio de Minas y Energía es trabajar por la producción, por la garantía del abastecimiento, y a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, pues emitir las normas, la regulación necesaria para que el mercado sea realmente de competencia. Eso es lo que ha venido pasando, la fluctuación entre diciembre, enero, pero con la disponibilidad de gas que está dándose en el país, debería estar totalmente cubierto unos costos eficientes. Ministro, pero hay algo que yo no entiendo. Aquí en 6 AM se habló, y como usted lo está mencionando, es un hecho que Colombia tuvo que importar gas. Estos gastos de transporte de este gas importado son más altos, sobre todo porque hay que llevarlo a las ciudades intermedias del país. Además, poner a disposición ese gas que usted está mencionando toma tiempo, es lo que se ha dicho aquí. ¿Cómo, si se está importando gas que vale más, si tener a disposición este gas requiere un tiempo y unas inversiones, el gobierno se sostiene en que la tarifa no va a subir si los costos de producción sí suben? Por varias razones. Primero, ese fue un anuncio que dio una empresa en diciembre, 38 GBTUs. Justo los 38 GBTUs que Ecopetrol puso a disposición finalizando diciembre,
Entonces hubo unos agentes que tomaron ese gas importado, que nuestra posición y la investigación es por qué tomaron ese gas importado si Ecopetrol sacó a disposición 40 GBtu después de que tuvimos ya cruzada la situación de Gibraltar. Es decir, que ahí ya teníamos un gas disponible y tenía que haberse puesto en comercialización. Pero ahora hay otro tema, y es que esos 38 GBtu no son más del 4% del gas nacional, de lo que se consume en el gas nacional. Así que si fuera por esa vía, tampoco tendríamos por qué tener unas fluctuaciones en los balances de precio que existen en las diferentes regiones. Es menos del 4%, nosotros consumimos cerca de 1000 GBtu día, y esto de lo que nos están hablando, ese porcentaje es menos del 4%, así que no deberían estarse presentando incrementos del 36, 30 o 20% como han anunciado algunos agentes, y por eso hemos solicitado la investigación del caso. Señor ministro, ayer hablamos con la gente de Banti que nos hizo pues toda su explicación y todo su esquema de lo que está sucediendo, muy respetuosos ellos con el gobierno, pero yo entiendo que están un poquito como tocados ellos y otras empresas ante el anuncio suyo de investigarlos. ¿Por qué es la investigación? Pues nosotros tenemos el deber de suministrar toda la información. Como les decía, revisamos toda la producción campo por campo desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Lo que nos da en los balances es que existe el gas para cubrir todo el abastecimiento nacional, y pues lo que buscamos es encontrar en dónde está el error, en dónde está la falla. Esa ya no es una responsabilidad del Ministerio de Minas y Energía. Hemos entregado la información a la Superintendencia de Servicios Públicos por las implicaciones que tiene en la tarifa, y de Industria y Comercio por los manejos que se pueden estar dando en el mercado. Eso no es en contra de nadie, sino para determinar cuáles son los fenómenos y los problemas que se están presentando para lograr ajustarlos y mejorar y garantizar que el usuario no reciba estos impactos. Ministro, pero por ejemplo ayer la empresa Gases del Caribe anunció un aumento del 20% en costos para industriales de la costa. Ellos dicen que por problemas técnicos que se están presentando en los pozos de Córdoba y La Guajira. ¿Cuál es la situación que se presenta ahí entonces? Hay unos temas que tienen que ver no con la producción, sino también puede ser con el transporte de gas. La realidad es que nuestro sistema de transporte tiene que mejorarse, optimizarse. Nosotros hemos estado emitiendo una serie de documentos y adoptando el Plan Nacional de Abastecimiento de Gas, que no se ha adoptado y que no se expedía desde el 2019. Hemos hecho toda la actualización para mejorar los temas de infraestructura, porque algunos temas son de mercado, otros temas de producción, pero otros temas son de transporte. Todo eso es parte de lo que venimos trabajando para mejorar el mercado del gas, el abastecimiento del gas, y hay que revisar en detalle cada uno de estos temas y los argumentos que tienen las diferentes empresas, pero por supuesto nuestro objetivo es garantizar que los usuarios tengan la disponibilidad de gas y que lo tengan en los costos justos. Ahora, lo que es cierto, ministro, es que los contratos de suministro de gas vencían el 1 de diciembre y había que cubrir los volúmenes. Si no se hubiera hecho eso, y ahí está Ecopetrol vendiendo gas a mediados de diciembre, pues hubiéramos estado expuestos a un racionamiento si, como digo, no se hubieran comprado esos gases en el exterior. Nosotros expedimos unas resoluciones y unas normas para flexibilizar los mecanismos de contratación, de tal manera que se pudieran hacer incluso contratos semanales, mensuales, y así garantizar que no se tuvieran que hacer esas compras muy grandes y llevar sobrecostos a los usuarios. Ahora entonces habrá que determinar por qué algunos agentes hicieron compras de largo plazo a altos costos, un gas mucho más costoso, sin haber esperado que Ecopetrol pusiera a disposición el gas que luego, mediados de diciembre, se puso a disposición. Señor ministro, aprovecho para preguntarle por el asunto de la energía, porque tengo entendido que muchas empresas del sector, pues usted lo sabe muy bien, están en una situación delicada, la cuestión tarifaria, la cuestión de los subsidios. Específicamente, por ejemplo, Caracol Radio ha podido establecer que, entre otras, por eso y por la situación de Avinia, EPM está en su junta hablando de posibilidad de unos cortes, de unos apagones, ministro. Sí, eso es un tema económico, financiero. Nosotros tuvimos sesiones de trabajo con el ministro de Hacienda, se ha acordado un flujo de caja para ir pagando la deuda que se tiene por subsidios, especialmente del 2024. Esta semana fuimos convocados, lamentablemente yo no pude asistir, pero ahí estuvo el ministro de Hacienda en la Contraloría, con la Procuraduría también,
y con las empresas, los gremios, para acordar ese flujo de caja que va a llevar a que en los próximos 2 meses, 3 meses se esté pagando lo que está debiéndose del 2024, con lo cual vamos a estabilizar las finanzas de muchas de estas empresas y por supuesto las que tienen mercados tan grandes como es el caso de Afinia. Pero también estamos trabajando en la modificación y la revisión de la focalización de los subsidios. Siempre que hablamos de subsidios hay unos temas de focalización, de llegar a quienes realmente se necesita llegar, y estamos trabajando precisamente en los programas de techos solares, de Colombia Solar, que hemos denominado ese programa, para llegar también con soluciones de energía renovable y así también amortiguar los costos que cada vez son más crecientes en el pago de subsidios. Ministro, comentábamos hace unos minutos en Caracol Radio un mensaje en su cuenta de X de su ex colega en el ministerio, el viceministro Javier Campillo, que renunció. Decía él en su cuenta de X, parecería respondiéndole al presidente Petro, que él no tiene ninguna agenda distinta a la operación energética segura del país y que si sus recomendaciones técnicas no eran tomadas en cuenta, él prefería no hacer parte de las consecuencias para los usuarios. ¿A qué se refiere el viceministro Campillo? No tengo en concreto a qué hace referencia, pero pues nosotros emitimos un comunicado luego del anuncio y de la salida del viceministro, agradeciendo todo el trabajo que desarrolló, todo el profesionalismo, el apoyo que tuvimos siempre incondicional para sacar adelante diferentes temas. Como siempre en estos trabajos, en estas decisiones, siempre hay debates, discusiones sobre las medidas que hay que adoptar, sobre las señales que hay que dar para el mercado, y hay debates, distancias, hay desgastes de los equipos. El viceministro ha tomado la decisión de hacerse a un lado y con todo el respeto, pues yo asumo esa decisión que ha tomado. Ministro, esto, hablando de este tema, esto se lo pregunto con el mayor respeto y en el entendido de que usted es un funcionario público. ¿Y usted también atendió la petición de algunos en el pacto histórico de presentar la renuncia después del Consejo? Yo tengo la carta de renuncia desde el primer día. El presidente la tiene, sabe que yo estoy en esta responsabilidad, en este cargo, hasta que el presidente lo determine. Hasta el último día de mis funciones, cuando así lo determine el presidente, pues estaré cumpliendo con estas responsabilidades, asumiendo estos retos del gas, de la energía eléctrica, de la minería en el país. Así que esa es mi responsabilidad. Después del Consejo de Ministros, obviamente, con unos resultados que se presentaron ahí, yo tuve una conversación con el presidente, pude aclararle algunos de estos temas, del nivel de cumplimiento que tenemos nosotros, de la metodología y los indicadores para medir algunos de los compromisos que tenemos. Y yo puedo decirles que en el taller de planeación estratégica que hicimos empezando año, pues puedo decirles que somos uno de los ministerios con mejor cumplimiento en las metas del plan de desarrollo, en las metas estratégicas, y pues eso es lo que uno tiene para mostrar, los resultados y la gestión. Señor ministro de Minas, ¿se siente más cómodo, piensa usted, en el escenario del gabinete o del Congreso? No, a mí me gusta la política, y la política pública, la política en donde sea uno pues más posibilidades de trabajar por el país, y pues allí estaré. Es que me dicen que en un mes usted se va y va para el Congreso. No, yo no tengo ninguna decisión alrededor de eso. Eso pasa, como les decía, por una conversación, una decisión con mi presidente. Ministro, yo no lo puedo dejar ir sin preguntarle por la orden que le dio el presidente en ese Consejo de Ministros que vimos todos, que Ecopetrol vendiera su participación en la cuenca del Permian. ¿Usted qué va a hacer con esa orden del presidente? Y como el presidente lo sabe, pues esta es una decisión de Ecopetrol. Yo no tengo injerencia directa sobre las operaciones y las decisiones empresariales que toma la empresa. He conversado con el presidente de Ecopetrol. Él está tanto para tomar esta decisión como cualquier otra decisión, analizando pues el mercado, las decisiones de la empresa, la coherencia también con lo que hemos construido como proyecto político y como gobierno, pero es una decisión que está en manos de Ecopetrol. Señor ministro, muchísimas gracias, muy amable, y creo que son palabras importantes para que los escuchen los colombianos a través de Caracol Radio. Buen día para usted. Buenos días para todas, para todos. Andrés Camacho, el ministro de Minas.